Bueno amigos, de regreso aquí en Infoanálisis. Hoy nos acompaña la licenciada Leonor Calderón Artieda. Ella es, en su hoja de vida, se destaca, por ejemplo, que es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, conocida por sus siglas como UNAM, y tiene un posgrado en alta gerencia, tiene 25 años de experiencia profesional en el servicio público y 12 como funcionaria de las Naciones Unidas y de la Secretaría General Iberoamericana en el exterior. Ha ocupado cargos tan importantes como el de ministra de Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, y además fue ministra de Desarrollo Social. Es una persona que tiene todos los argumentos y los vamos a aprovechar nosotros, su experiencia, su conocimiento, pero sobre todo su trayectoria, no únicamente nacional, sino internacional, porque ha tenido vínculo con el sector público de la región y el sector y los organismos multilaterales también. Así que bienvenida, licenciada Calderón, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Guillermo Antonio. Un gusto estar aquí con ustedes en este programa tan importante y tan relevante, en un momento que nos invita a la reflexión profunda, a ser propositivos y a ser creativos en nuestra realidad. Muchas gracias. Esa es la idea de Leonor. Leonor Calderón Artieda. Era bienvenida aquí a Infoanálisis. Camila, comience usted, por favor. Sí, lo que buscamos hoy un poco es examinar el aspecto social de la pandemia. Aquellos problemas, desigualdades que han salido, no necesariamente que la pandemia ha creado, sino más bien que ya existían y que la pandemia ha sacado a relucir o que ha exacerbado. ¿Cuál es como una primera apreciación suya del aspecto social panameño, dentro del contexto panameño, que ha sacado esta pandemia? Mira, como muy bien lo dices, Camila, esta pandemia ha evidenciado brechas ya existentes en nuestra sociedad. La primera de todas, que yo creo que nos ha quedado totalmente evidente, es la brecha de la desigualdad. La brecha de la desigualdad nos ha puesto sobre la mesa como cuando nos convocaron a hacer una cuarentena, eso no era igual para todas las personas. Mientras había unas personas que podíamos tener el privilegio de quedarnos guardados en la casa, sabiendo que teníamos nuestro sustento, había una gran cantidad de panameños, yo me atrevería a decir que tal vez la mayoría de los panameños, que tenían muy difícil el poder quedarse en la casa sin generar un sustento. Ya desde hace más de un año la OECD nos había dicho que en Panamá el empleo informal cubría aproximadamente el 40% de los trabajadores panameños. Y ese 40% de los trabajadores panameños en muchos casos es empleo formal precario, porque hay empleo informal, pero empleo informal. Hay empleo informal que no es tan precario. Hay muchas empresas en Panamá que tienen muchos contratos por servicios profesionales, pero no de carácter precario. Eso es otra razón que valdría la pena evaluar en otro momento, porque en Panamá hay muchos empleos informales en empresas formales, y eso sabemos que ha sido un problema. Yo me refiero más bien al trabajador que tiene que salir día tras día a buscar su sustento, porque de eso depende que su familia coma. Esa gente ha estado realmente muy, muy golpeada. La brecha de la desigualdad. La brecha digital también nos saltó totalmente, mientras las universidades privadas y los colegios privados no dejaron de dar clases ni un solo día, porque ellos tenían la preparación, a pesar de que fue un reto para todos, porque ni aún los más preparados tenían el reto para hacer 100% sus labores de manera digital. Pero había un grupo importante de ciudadanos en escuelas públicas, de maestros de escuelas públicas, que no tenían ni el acceso a Internet ni los dispositivos en los hogares. O sea, esa brecha digital también nos quedó muy, muy fuerte. Y la brecha, un tema que no sé si llamarlo brecha, pero que realmente ha sido muy fuerte en este momento también, es el tema de la institucionalidad. Si nosotros hubiéramos tenido una institucionalidad muy fuerte, las cosas hubieran fluido de mejor manera. Y para mí también el tema de la debilidad de los gobiernos locales. O sea, la ley de descentralización primero no contempla los elementos adecuados para generar capacidades en el nivel local, y en estos primeros meses de gobierno no hemos hecho ningún esfuerzo en ese sentido. O sea, trasladarle dinero simplemente a los gobiernos locales, sin dar los instructivos de política pública, no resuelve nada. De repente a mí me sorprende eso, porque este no es un país federal.
Nosotros vemos a algunos alcaldes hablando de la autonomía municipal. Este es un país que es centralista y la política pública solo emana del centro. Los municipios tienen muchas capacidades de ámbito estrictamente municipal, pero era importante, y todavía lo sigue siendo, generar capacidades a nivel municipal para que ellos puedan ser verdaderos aliados en trasladar esa política pública central al ámbito local. ¿Cómo se vería eso? O sea, ¿qué implicaría trasladar capacidades a los municipios o generarlas? Nombrar personas capacitadas en los municipios para que puedan asumir los roles que tienen. Sabemos que la mayoría de los municipios son subsidiados, por lo tanto le toca al nivel central disponer de esos cargos para mandarlos al nivel municipal para que ellos puedan tener, ya sea en los ministerios a nivel regional, en donde pudiera haber una buena coordinación municipal, pero fortaleciéndolos porque sabemos que no tienen esas fortalezas. Entonces hoy, al día de hoy, que realmente necesitamos de una acción local muy fuerte, no la hemos tenido. Entonces yo pienso eso, se ha evidenciado toda una serie de situaciones que se han puesto sobre la mesa. Y de contramano, no sé si pasamos ya de una vez a ese elemento, yo creo que hay algunas cosas que efectivamente se empezaron a hacer mal desde el principio, pero si quieren de eso, bueno, Guillermo dirá en qué momento pasamos. Cuando solamente una observación con esto de las brechas. Se ha hablado mucho del caso de Costa Rica. En el caso de Costa Rica se ha hablado mucho, efectivamente tiene algunos elementos que se han mencionado en los medios que son superiores, sin duda. El primero, un sistema de salud muy superior al que nosotros tenemos, pero sobre todo porque es un sistema de salud fortalecido en los niveles primarios, un sistema de salud primaria, volvemos a lo local, la fortaleza de la salud no está en los grandes hospitales, la fortaleza de un sistema de salud no está en las inversiones millonarias, está en la salud primaria, y me da muchísimo dolor porque Panamá tuvo una historia de salud primaria con el doctor José Renán Esquivel. Panamá fue pionero en la región al impulsar ese sistema. Y la otra gran fortaleza de Costa Rica es su fortaleza institucional. La institucionalidad pública de Costa Rica es una institucionalidad fuerte, con personal que está capacitado y que entra por concurso a sus puestos. Esto realmente es muy importante. Don Rubén Murgas. Bueno, ministra, le tocó ser la primera ministra del Ministerio de la Mujer, ¿no? Del sector social, así es. No había... del sector social. Costa Rica es un ejemplo que está al lado de nosotros, pero tan diferente a nosotros. Así es. Eso es una verdad de apuño. Todavía la gente se pregunta por qué la medicina social de Costa Rica sí funciona y aquí en Panamá no. Porque aquí en Panamá todavía estamos terminando escándalos de hospitales, grandes hospitales que se hicieron, que no se han terminado, que están a medio palo. La ciudad hospitalaria va a consumir las energías de tres gobiernos. Se debió terminar en el gobierno de Martinelli, no se terminó. El de Varela tampoco lo terminó y pareciera que el del presidente Cortizo tampoco va a terminar la ciudad hospitalaria. ¿Qué nos ha pasado? Tenemos como somos dulcitos para inventar negociados en los hospitales. ¿Por qué? Porque Guillermo Antonio Adame y yo recibimos un informe de primera mano del hospital de Metetí. Era un hospital propio para la ciudad de Colón, no para un área tan rural como es Metetí. Y está a medio palo. Y va a llevarse 3 gobiernos la construcción de ese hospital. Bueno, ministra, ¿qué le parece? Totalmente de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo. Por eso me refería yo a lo de la salud primaria. O sea, yo creo que el tema de los grandes hospitales no es la respuesta. Y en otros aspectos de lo social, que no solo son de la salud, tampoco las inversiones millonarias que hemos tenido hasta ahora son la respuesta. La solución es mucho más fácil y podría ser mucho más eficiente si vamos directo a la base.
¿Qué diría usted en qué ha avanzado Panamá y en qué ha retrocedido desde que usted fue ministra en el aspecto social? Ahora que estamos hablando un poco de la infraestructura social panameña, ¿en qué hemos avanzado y en qué hemos retrocedido desde que usted fue ministra? Yo creo que en general, no voy a hablar solo de los temas sociales, lo voy a hablar en un sentido amplio. Yo creo que han habido, por ejemplo, en Panamá en esta crisis nosotros no tenemos queja del manejo que se ha dado desde el punto de vista de salud. La ministra se ha sabido rodear de un equipo de científicos que son respetados a nivel mundial y que realmente tienen una fortaleza y que cuando nos dan unas informaciones son informaciones claras, válidas y tal. Pero hay otro aspecto, que es todo el aspecto social, en donde yo creo que estamos todavía fallando. A tu pregunta de manera muy directa, yo creo que han habido avances en la estructura social, pero que no están siendo utilizados en esta crisis. Yo creo que se ha avanzado bastante, por ejemplo, en tener un sistema de beneficiarios que se ha ido trabajando a lo largo de 2 periodos, porque la ministra anterior también hizo un esfuerzo en ese sentido, y sé que la ministra actual, para ir depurando el sistema de beneficiarios, de personas que tengan la capacidad. Pues yo les quiero decir que hasta donde yo entiendo, ese sistema, esos datos del Ministerio de Desarrollo Social no se están usando para distribuir este tipo de beneficios, se están usando otros elementos. En estructurar, por ejemplo, un gabinete social cuya estructura tampoco se está usando para poder realmente llegar de mejor manera a la crisis. Yo te diría que en eso. Y en otras partes a mí me da mucho pesar cuando veo a funcionarios del MIDES en esta coyuntura distribuyendo bolsas. O sea, perdónenme, yo creo que ese no es el punto. El punto realmente es tratar de diseñar una política social que pueda tener un alcance para toda la sociedad. Tenemos que hacer ajustes necesariamente, pero esos ajustes son fundamentales. Y ya que tocamos el tema de las bolsas, yo quiero mencionarlo de manera muy puntual. O sea, cuando empezó todo este proceso, que efectivamente había muchas personas que necesitan, yo creo que en un país en donde se nos dijo desde el día 1 que se iba a garantizar la cadena de producción, que se iba a garantizar la cadena de suministro, en un país donde no había una hambruna, porque Panamá no estaba pasando por una hambruna. Efectivamente, si tú realmente te concentrabas en poner dinero en la mano de la gente que lo necesitaba, con una logística de entrega mucho más fácil y mucho más sencilla que lo que implica en dinero, en recursos, en riesgo de personal, entregar bolsas de comida, lo hubieras resuelto de mejor manera. ¿Y por qué? Porque efectivamente en Panamá, hasta en el lugar más recóndito, todos los que estamos hablando, no sé si Camila porque es muy joven, pero todos los que estamos aquí conocemos este país y sabemos que aquí en el lugar más recóndito hay una tiendita y que a cualquiera de nuestros conciudadanos de las poblaciones originarias, de la población indígena, tú le pones dinero en la mano y él sabe resolver su comida, señores. Le compra los huevos a la vecina, reactiva la tienda de su pueblo, reactiva el productor del barrio, y al inyectar ese dinero de manera directa en el sector nacional, se reactivan los mercados locales, las economías locales, dejan de estar aletargadas y comienzan a reactivarse. Pero ¿qué ha pasado? Se han dado 2 pagos, entiendo, uno en marzo y otro en abril, ya son públicos, a grandes empresas comercializadoras de alimentos. No voy a repetir los nombres, están en todas las páginas, todo el mundo lo sabe, cada uno de esos pagos es millonario. Sin embargo, ese dinero se pudo haber distribuido para reactivar las economías locales. Y eso, además, esos grandes pagos van acompañados de una infraestructura que está en Atlapa, que es una cadena de producción que cuesta mucho dinero mantenerla, porque tiene un restaurante, tiene toda una serie de cosas, con muchísima gente que está yendo ahí con un riesgo para su salud, y que lo están haciendo, yo no tengo la menor duda, con la mejor voluntad del mundo. Todos esos voluntarios que van a Atlapa sienten que están dando lo mejor de sí para poder apoyar. El tema es que esa no es la mejor manera para poder apoyar. Vamos a ver eso al regreso porque tengo un corte comercial. Me parece muy interesante eso porque lo hemos tratado nosotros aquí en Infoanálisis antes, y ese pensamiento suyo, con una carga social, de contenido social muy profunda. Vamos a ampliar aquí en Infoanálisis al regreso, ¿sí?
Viene más en InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos oyentes, tenemos hoy la distinguida participación de la ministra de Desarrollo Social, pero además ocupó el cargo de ministra en su momento, lo que se denominaba el Ministerio de la Juventud, la Memoria, la Niñez y la Familia, también, como dije, ministra de Desarrollo Social. Pero el día de ayer se generó una resolución, que es la número 423 del 13 de mayo, con relación a la movilización de algunas actividades comerciales. Y voy a resumírselo porque esto está muy fresco y creo que es justo y necesario hacerlo. Porque esto, con fecha de ayer, como dije, dice, el resuelto autoriza la reactivación, operación y movilización de las siguientes actividades, que ya ustedes saben: comercio electrónico al por mayor, talleres de mecánica, chapistería, electromecánica y refrigeración, empresas de repuesto en general, servicios técnicos como la plomería, electricidad, mantenimiento de sistemas de aire acondicionados, ascensores y limpieza de piscina, y en casas con controladoras de plagas para comercio. Pero aquí viene la otra parte. Ojo con esto, estas empresas, las que he mencionado, podrán operar de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Dice, solo será permitido un máximo de 10 trabajadores por empresa o sucursal. Y las entregas serán solamente a domicilio los días lunes, miércoles y jueves, en horario de 8 de la mañana perdón, a 12 mediodía, a través de los servicios de transporte de la propia empresa o mediante los servicios de mensajería existentes. La dejo ahí para que ustedes, ahora después la desarrollamos, porque hay otras. Esto nada más quería participarles a ustedes, porque es importante que estén debidamente informados, porque además las empresas tienen que cumplir una serie de protocolos como medidas sanitarias, de higiene y de bioseguridad que están establecidas casualmente por la autoridad sanitaria, y proveer a los trabajadores los implementos de bioseguridad, tales como gel alcoholado, mascarillas, guantes, entre otras cosas, ¿no? Según estos protocolos. Camila, digo, perdón, don Rubén Murga, usted iba a hacer una pregunta a la ministra. Bueno, ministra, de acuerdo totalmente con el planteamiento que ha hecho usted, porque creo que votamos una grandiosa oportunidad de crear docencia. Y además es desconfiar de los pobres. Creer que un pobre no puede manejar 80 balboas es no conocer la pobreza en Panamá, cómo funciona y cómo se maneja. De que hay gente que se la puede tomar en licor o que se la puede, todo eso ocurre y puede ocurrir. Pero los pobres saben manejar el poco dinero que tienen y yo creo que es un daño imperdonable que le hemos hecho al país. ¿Por qué? Porque hemos obligado a los pobres a ir a los supermercados, cuando normalmente hay pobres que nunca van a un supermercado. Hay pobres que tampoco usan las tiendas de los chinos, pero sí usan el carretillero, sí van a los mercados, van a donde los buhoneros y hacen cosas que la mayoría de los que están fuera del sistema de la pobreza no conocen. Entonces, yo creo que llegó la hora y que sepamos que esos 80 balboas que le estamos dando a un pobre no se los debemos dar para uso exclusivo del supermercado. La mayoría de los pobres no visitan los supermercados. Esa es una realidad. Ustedes se han mucho aquí, pero vamos a escuchar la opinión de la ministra. Ministra, ¿usted qué opina de eso? Efectivamente, yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Rubén. Además, el que estos bonos se puedan, por ejemplo, los bonos de la cédula solamente se pueden canjear en algunas grandes cadenas de supermercados. Eso limita realmente muchísimo las posibilidades. Y además, el que te den, por ejemplo, voy a volver a las bolsas. A veces tus necesidades, a veces tú tienes comida en tu casa porque tú la resolviste, porque tienes una siembra de algo, porque tienes unas gallinas, porque tienes unos huevos y tu necesidad está en una pasta de diente, en una hoja de zinc que se te rompió. Aquí hay un tema también de dignidad de las personas, en donde la capacidad de decidir sobre el recurso que tú tienes en tu mano es parte de tu dignidad como ciudadano y tu dignidad como ser humano. Perdónenme, el tema de las bolsas, que no se malentienda, yo sé que la gente
necesita comida. Yo entiendo que puede ser importante para algunas personas y me parece fabuloso que el Banco de Alimentos u otras organizaciones privadas, las parroquias, estén organizando el tema de las bolsas de comida, o como lo han hecho en la Alemania, el ciudadano común quiere hacer una donación para eso. Pero señores, esa no es tarea del gobierno. El gobierno es más institucional que eso. El gobierno tiene que pensar en grande, no tiene que pensar en eso, en dar una bolsa que es precaria, que tiene un mecanismo de dificultad, en utilizar funcionarios que tienen muy buenos salarios en esos mecanismos de entrega. Me parece, perdónenme señores, esto no es lo que nosotros queremos ver. Entonces, efectivamente, eso también yo entiendo que si una persona con su bono, me lo comentaron, no tengo certeza de eso, pero una persona que yo aprecio mucho me comentó que alguien iba a cambiar el bono y no le permitieron comprarse un helado con ese vale. O sea, perdónenme, si en esta situación, si yo tengo todo resuelto y me quiero comprar un helado y unas galletas, ¿por qué no me lo puedo comprar? O sea, ¿por qué tienen que ajustarme mis hábitos de consumo a determinadas cosas? O sea, realmente aquí podemos entrar en el otro elemento, que es la serie de medidas restrictivas que yo las entiendo y las he obedecido más que nadie, que han sido necesarias en algún momento, pero hay algunos momentos en donde se ha pasado un poquito la raya del tema de las libertades individuales que los ciudadanos tenemos. Camila. Es que yo creo mucho en el fortalecimiento de lo público, y al final del día, si tuviéramos servicios públicos verdaderamente robustos, algunas cosas no se tendrían que resolver con dinero privado porque el Estado lo podría proveer. Ejemplo, justo hace un rato que mencionabas lo de la nueva, para el comercio al detalle, que tiene que ser online y que tiene que ser a domicilio, y que la misma norma dice que lo tiene que repartir la empresa o que lo tiene que repartir un servicio a domicilio. ¿Dónde está correos y telégrafos? En Estados Unidos es el USPS, el US Postal Service, el equivalente al correos y telégrafos, que es del Estado, y igual en otros países que funciona, que tú puedes pedir algo y te llega a la puerta de tu casa. Ni siquiera lo tienes que ir a buscar al Dorado. Llega a la puerta de tu casa. ¿Dónde está correos y telégrafos? Para que ahorita eso hubiera podido facilitar el intercambio entre personas o el intercambio con las empresas o el comercio. E incluso para esto se necesita lo privado porque el Estado no lo provee. Aquí agregamos el correo. Creamos los famosos couriers y hemos matado el correo y telégrafo de Panamá. Sí, pero lo agringamos de la peor manera. Lo agringamos de la peor manera porque en Estados Unidos tú también puedes tener, el correo también te lleva cosas a tu casa. Aquí no con los PO Box nada más. Eso iba a decir, o sea, lo que pasa fue, pueden convivir los dos, no hay ningún problema, no hay ningún choque, ninguna confrontación. Yo creo en que las dos cosas, repito, pueden dar un buen servicio. Es más, no, o sea, lo que debería existir es un buen sistema de correo, y si tú quieres pagar porque tú quieres que te lo traigan en media hora, y tú pagas, pero que exista la posibilidad de que el Estado te lo provea. Hasta en eso, lo público se ha quedado en el olvido. A ver, antes era la institución más peleada, Guillermo, en la década del 40 era la más peleada. ¿Quién era el director de correo de Panamá? Hoy en día ni siquiera tú sabes quién es el director de correo. Pero bueno, habiendo dicho eso, ministra, creo que mi pregunta va a ir un poco con ¿cuáles son algunas instituciones? Camila, Leonor, yo soy Leonor y prefiero que me llames Leonor, ¿te parece? Ok, Leonor. ¿Cuáles son algunas de esas instituciones claves que usted, o sea, sé que un poquito improvisado, pero cuáles son algunas que usted le parece que necesitan desde ya, pero para la posteridad, pero desde ya, que se comience a pensar en una reestructuración, en un fortalecimiento o incluso en una eliminación? Bueno, por ejemplo, para mí los sistemas locales, como tú lo mencionaste también en el receso, es fundamental fortalecerlos. Nosotros tenemos que reestructurar esa ley de descentralización. La ley de descentralización como está no nos lleva a ningún lado. No sirve de nada que se le reparta dinero a los municipios y también a los representantes de corregimiento, que yo creo que juegan un papel muy importante porque están en la base. Tenemos que fortalecer toda nuestra estructura administrativa desde la base, generando capacidades. No podemos soltarle responsabilidades sin haber primero generado capacidades.
porque eso sería realmente contraproducente. Y hay que entender que las capacidades se generan desde el nivel central para que puedan ser ejecutadas en el nivel local. Y eso es fundamental y es una tarea grande, y yo creo que no es una tarea imposible, porque por supuesto que vemos con mucha frecuencia, o escuchamos con mucha frecuencia oír que los representantes que hacen esto, yo estoy segura que en la base, porque conozco a algunos, hay gente que tiene muchísima conciencia y muchísimo interés de apoyar a su comunidad. Para mí eso es una estructura institucional que hay que fortalecer. La coyuntura claramente obliga a fortalecer la estructura de educación, el Ministerio de Educación, a recomponer capacidades. Yo creo que la ministra está haciendo un esfuerzo inmenso por tratar de mantener todas las cosas de la mejor manera posible, pero hay que dotarla de capacidades y dotarle de todas esas posibilidades para que eso pueda ajustarse a esta nueva realidad. Pero yo sin duda creo que toda la estructura del Estado panameño tiene que hacer una reforma en dos aspectos. Tiene que tener con claridad una estructura de cargos y respetarla, una estructura en donde los funcionarios públicos entren. Yo creo que estamos ante la oportunidad de que si cada institución define una estructura de cargos y define una estructura institucional y comienza a hacer el match con la gente que tiene adentro primero, para ver quiénes pueden realmente ocupar esos cargos, y poder modificar una estructura de salarios, porque es que la actual planilla del Estado no es que no se contraten 10.000 personas que se iban a contratar. La actual planilla del Estado en este nivel de crisis es insostenible si las personas que están no tienen las competencias adecuadas para poder ejercer las funciones que la institución necesita. Y nosotros sabemos que esas cosas no están ocurriendo necesariamente de esa manera. Vamos a ampliar, ministra Leonor Calderón Artieda. Ella nos distingue hoy con su participación, nos está compartiendo sus muchos conocimientos, tanto a nivel local como internacional, en altos cargos que ha desempeñado. Regresamos en breve porque realmente el aspecto social me interesa y muchísimo. Pero lo más triste de esto, Leonor Calderón Artieda, es que lamentablemente esta crisis ha mostrado las arrugas del sistema de nosotros aquí en Panamá, ha mostrado los pliegues, ¿okay?, que tenemos nosotros en el sistema, que es el momento para hacer la regenería, se utiliza el término, para hacer los cambios necesarios e ir puliendo muchísimo más esos errores. Regresamos en breve aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, recuerden que Info Análisis se ve en directo en video, calidad HD, en la página web de Omega Stereo, que es omegastereo.com, también en la app de Omega Stereo, que da el servicio en vivo, tanto en Play Store como App Store, esto de los teléfonos de la tecnología Apple, como también lo que son Android. Pero también nos pueden escuchar en el canal 856 y se escucha y se ve. En Facebook Live. Iba para allá, se ve, por eso dije, se ve en Facebook Live. Ministra Leonor Calderón Artieda, le digo ministra porque no se pierde el cargo con el paso del tiempo, y usted ha ocupado dos cargos, en ese sentido, ministra. El cargo se pierde, lo que no se pierde es el título, el cargo se pierde, el cargo se pierde. Bueno, permítame entonces no quiero halagarla, pero quiero reconocerle que usted es una dama que ha ocupado dos cargos ministeriales, y eso hay que decirlo. Oiga, hablaba yo de los pliegues, de que se ven las arrugas de un sistema ya, yo diría que primitivo en ciertas cosas, ¿no? Pero sobre todo en la mentalidad que hay para, en muchas ocasiones, designar personas en cargos públicos. Hablamos, por ejemplo, de la docencia que hay que hacer a los líderes sociales. Por ejemplo, usted cito sus palabras. Pero hay otra cosa. El plan de lo que se llama reapertura, ¿ok?, en medio de la crisis del COVID-19, tiene mucho que analizarse ahí. ¿Cuál es su visión y opinión acerca de la forma como se estructuró este plan de reapertura en el país? Mira, no conozco el plan completo, pero la primera presentación que se nos hizo a los ciudadanos hace 2 o 3 días, a mí, y creo que a gran parte de la población de este país, nos dejó más preguntas que respuestas. Y mi gran sorpresa fue cuando yo veo que esto fue una consultora, parte de la elaboración de este plan estuvo a cargo de una consultora, creo que lo dijeron, McKinsey, algo así, la consultora McKinsey. Permítame, ministra Calderón, espérese. A ver, las recomendaciones vinieron de una consultora extranjera. Bueno, eso lo dijeron, eso Okay. salió en los medios, entre otras personas. Y luego había una mesa con algunos invitados en donde a mí me llamó muchísimo la atención
no ver la presencia de la ministra de Desarrollo Social, que me parecería muy importante en esto. Y también tengo información de que no todas las personas que estaban sentadas en esa mesa habían participado activamente en ese plan de reapertura. Y eso es muy crítico, porque en este plan tú tenías que sentarte realmente no solamente con la Cámara de Comercio, no solamente con el sector privado, sino también con todo el sector social que está realmente muy afectado. La mayoría de los trabajadores que están pasando en este momento los más fuertes trabajos, los más graves trabajos para poder alimentar a su familia, no estaban contemplados ni tuvieron ninguna idea de cuándo ellos pueden comenzar a reactivarse, en cosas que son realmente fáciles de poder establecer protocolos de seguridad. Así que realmente yo creo que este trabajo de la vuelta a esa nueva normalidad, que ojalá no sea igual a la normalidad que teníamos anterior, porque es que la normalidad que el mundo tenía anteriormente es parte del problema al que se nos ha llevado ahora. Es una nueva realidad que vamos a vivir, pero en esa nueva realidad tienen que participar y volvemos al tema institucional, las instituciones que realmente están vinculadas a esto. Yo hubiera querido ver una participación muy activa del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación. ¿Cómo el Ministerio de Educación no va a participar activamente en todo este tema de retorno? Porque tiene cosas que decirnos, no solamente por la vuelta a clases, que tiene implicaciones muy serias, sino por la gran cantidad de alumnos, cómo se van a mover, si se van a poder reunir en grupos para poder hacer determinadas acciones de tipo educativo. Todas esas respuestas nos quedaron. Y creo yo realmente que es muy importante que en ese plan de reapertura se contemplen todas las necesidades de los ciudadanos y que se trate, en la mayoría de lo posible, de no pasar la raya de violentar los derechos y las libertades individuales de las personas. Ahora, Leonor, tú tocaste un tema interesante que es la educación. Nosotros cada día va a aumentarse la brecha entre la educación pública y la privada. ¿Por qué? Porque no sé si usted lo sabe, pero las escuelas privadas nunca han dejado de dar clases. Las están dando en forma virtual. Y eso va a abrir a ensanchar una brecha. Va a ampliarla. Yo diría también que la brecha entre las mismas escuelas privadas, porque también, eso también ha destacado que hay escuelas privadas son iguales. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Pero yo conozco casos de escuelas privadas que están volando muy por encima de las escuelas públicas. Son 10, yo creo que son 10 las que están volando. Por ahí en un momento oí la cifra. Hay 10 escuelas que son superiorísimas a todas las demás. Están volando con una brecha inmensa. Ok, ministra. Ahora, hay un problema, un segundo problema, ministro. Usted fue ministro de un presidente que los ministros mandaban. Es más, le tocó estrenarse, siendo muy joven, estrenarse como ministra en una institución que había que inventarla, porque no existía. Yo siento que los actuales ministros no mandan. Le nombran a su personal y entran totalmente atados. Ministra, opine acerca de eso. Por supuesto, y voy a opinar sin ningún tipo de problema porque yo creo que es cierto. Efectivamente, a mí me preguntaron algunas personas que cómo había hecho yo para negociar mi cuerpo de directores. Y yo les dije, yo no tuve que negociar ningún cuerpo de directores, ni con el presidente Pérez Valladares, ni con el presidente Torrijos. Yo nombré mi cuerpo de directores y mandé la lista para la presidencia para la no objeción, en donde ellos revisaban y veían con el AUAF, la Unidad de Análisis Financiero, si no había ningún tipo de problema, si la persona estaba bien, y está, listo. Por supuesto que en alguna o en otra ocasión me llamaban y me decían si por favor podía involucrar a tal persona o a tal otra, pero no me decían, te mando a fulana que va a ser tu directora de tal cosa, o te mando a otro que va a ser tu director de tal, sino te mando a esta persona que necesito que me apoyes, y tú fíjate dónde la puedes poner. Entonces, este tipo de cosas efectivamente no han pasado. La centralización que vimos ahora con el tema de compras y que causó los problemas que causó, no solamente se ha dado en esto, se dio también para los nombramientos.
hay una comisión de nombramientos que está en la vicepresidencia de la República, que efectivamente por ahí tenía que pasar absolutamente todo. Y sí, el poder de los ministros ha estado debilitado en esta administración. Yo nunca antes había visto un nivel de centralización tan grande y tan fuerte como el que estamos viendo ahora. Y los resultados, perdónenme, no han sido positivos. Los ministros que no han designado a todo su personal no le pueden exigir a ese personal un rendimiento de cuentas, porque además muchas de estas personas sienten que su cargo no se lo deben al ministro, su cargo se lo deben a otra persona y no responden directamente a la institución. Y por supuesto, y lo más grave, en muchísimos de estos casos son personas que no tenían las competencias adecuadas para el desarrollo de los cargos. Ministra, yo creo que eso va a ser una factura grave. Me parece muy oportuno lo que usted ha dicho, porque realmente ese es un comentario que está por ahí a voces, pero ya una persona como usted debidamente informada y sobre todo la experiencia que tiene en esos niveles es importante. Y yo voy a agregarle algo que me da mucha pena en lo que a mí respecta. Hay muchos ministros que o son mudos o simplemente pasan inadvertidos. Hay nombres de ministros que no se conocen, pero no quiero ofender, o sea, ofensas aparte, por supuesto, como de costumbre. Antes de pasar la Camila, se ha anunciado que son la mesa de diálogo por la economía, fija 3 comisiones, una de trabajo, otra de asuntos sociolaborales y de preservación del empleo y del retorno gradual. Camila. Nada, para seguir un poco el hilo de lo que usted comentaba del servicio público. Mi pregunta va por qué se puede hacer por el servicio público. Porque actualmente tenemos una planilla de 200 no sé cuántos mil personas. Y obviamente, o sea, y si bien hay muchísimas personas nombradas a todos los niveles que no tienen las capacidades para hacer los cargos para los que fueron nombrados, ¿cuál es una manera de profesionalizar o de mejorar el servicio público? O sea, ¿cuáles son algunas ideas que usted propone para ver dónde se puede reubicar a esa gente? Porque quizá una persona no puede estar en un puesto administrativo, pero sí en otro tipo. No sé, ¿cuáles son, con su experiencia manejando una cartera? ¿Qué le parece que se puede hacer? Mira, yo creo que además estamos ante una oportunidad de hacer una reestructuración institucional del sistema público, en donde, como dije hace un momento, si tú haces de cada ministerio una estructura de cargos y una estructura de salario para cada cargo, y comienzas a ver capacidades de los funcionarios, y por supuesto, todo el que esté adentro tiene la primera opción. Y como tú lo dices, si no es en una institución, será la otra. Mira, tu perfil no da para este cargo en donde estás ahora, pero tu perfil es para este otro cargo. Pero eso lo permite la ley. O sea, lo pregunto porque hay tantas ataduras. Por supuesto que no. Yo creo que hay que hacer una reforma de la ley porque, a ver, es que no estamos cumpliendo lo que la ley dice en términos del servicio público, tampoco lo estamos cumpliendo. Entonces habría que hacer una revisión y ver realmente cómo se puede hacer todo eso. La ley sí habla de que tiene que haber una estructura de salarios y tiene que haber una estructura de cargo, pero si entramos a dar una revisión exhaustiva, eso no se está cumpliendo en las instituciones. O sea, estructura de salarios no ha habido en el sector público. Hay que hacer por ley una estructura de salarios que sea acorde a las capacidades, acorde a este momento de crisis, y esta estructura de salarios obligaría a reformar todo el tema del sistema público. Creo que estamos ante una oportunidad de dejar verdaderamente instituciones con personal competente y eficiente, y ojalá que el día de mañana podamos decir que la persona que entra a un cargo público técnico no tiene por qué estar en la zozobra cada vez que cambia de gobierno, porque tiene las competencias para estar ahí, porque es un profesional y porque no está ahí como una prebenda política. Esto se une lamentablemente a otro tema del que adolecemos, que es el tema del clientelismo político. Mientras sigamos con temas de clientelismo, no vamos a poder No, aparte de que el Estado invierte en estos funcionarios, a cada rato hay seminarios, los mandan a cosas afuera, invierte el Estado en ellos solamente para que cuando cambie de gobierno, borrón y cuenta nueva, y esa inversión se perdió. Aparte del conocimiento que una persona adquiere de la institución, ese conocimiento vale. Así es, pero no le sacamos provecho. Valor. Oiga, ministra, tenemos un minuto. Carrera administrativa, ¿cuál es su opinión?
Mira, la carrera administrativa es importante siempre. Carrera administrativa. La carrera, sí, la carrera administrativa es fundamental, siempre y cuando se cumplan todas las premisas previas, que los funcionarios tengan las competencias, que hayan pasado por un proceso de evaluación, y yo creo que igual en la carrera administrativa hay que echar para atrás, evaluar todo para ver cómo podemos avanzar realmente, porque hay personas que han entrado en carrera y que no necesariamente son las que deberían estar, pero las personas que están en carrera y que reúnen todas las competencias necesarias para su cargo, no deberían tener por qué preocuparse. Y sí, la carrera administrativa es una parte fundamental, siempre y cuando esté ligada a estos otros elementos. El mérito y el crédito, pero ¿sabe qué? La carrera administrativa, bien ejercida, conspira contra eso que usted dice, la politiquería barata y el clientelismo. Oiga, muchas gracias, licenciada Leonor Calderón Artieda, que nos ha hoy dado valiosos aportes, lo apreciamos mucho. Exministra de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, y exministra de Desarrollo Social. Realmente muy importante los aportes que usted ha hecho esta mañana. Se agradece su tiempo. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes y un gusto conocerte, Camila. No, igualmente. Okay. El equipo de Infoanálisis. Camila. Rubén Darío Murgas. Guillermo Antonio Gámez, nos vamos. Gracias. Gracias.